Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, muchas bendiciones. Qué alegría poder verles. Aproveche para saludar a sus hermanos, a sus amigos, bienvenidos a nuestra iglesia, Ancla de Vida. Qué bueno tenerles y que podamos ser edificados, compartir juntos en el Señor. Aprovecho de saludar a todos los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones. Le motivamos para que se suscriban, recomiende la prédica y que si nos puede dejar su comentario para compartir con nosotros. Bueno, muchas bendiciones para todos. Feliz domingo. Pueden tomar asiento. Damos muchas gracias al Señor que podamos estar reunidos. Y bueno, y aquellos que vencieron para venir a pesar de la lluvia. Siempre debe haber un compromiso con el congregarnos. La iglesia primitiva, siempre, cuando estudiamos el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, hacen el hincapié en el primer día de la semana. Y la iglesia, el primer día de la semana, se reúne juntos para adorar a nuestro Señor. Digamos que en la práctica judaica era el día de reposo, pero la iglesia, por ser el primer día de la semana, cuando Cristo resucita, para nosotros este es un día solemne y de gran importancia. Por eso me alegra que estén aquí y que hagamos siempre un esfuerzo grande de congregarnos. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido hablando y desarrollando a lo largo de lo que fue el mes pasado y ya abarca ya el mes presente, sobre nuestra serie Renacidos. Y la hemos estado estudiando basado en la primera carta del apóstol San Juan. Amén. Y en esta primera carta ya hemos abordado el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de esta primera carta, lo cual les motivo para que ustedes puedan estudiar el texto, puedan repasarlo. Igual, ya conociendo la temática de la serie, puedes ir leyendo e incluso puedes leer anticipadamente para cuando nosotros nos toque desarrollarlo en la prédica. Entonces, es bueno porque así todos estamos bien conectados. Y hemos venido hablando en esta serie las diferencias claras entre un verdadero creyente y uno que no lo es. Es decir, clarificar las diferencias entre los verdaderos comulgantes de la iglesia y los que no. Habían falsos maestros, se habían infiltrado, habían trastornado el corazón de muchos creyentes, pero algo que nos exhorta Juan a lo largo de la carta es a estar atento y a no dejarnos engañar. Entonces, hemos venido estudiando algunas marcas de lo que es un verdadero creyente, pero hoy vamos a hablar acerca de algo que para Juan le causó o le causa mucho asombro y que yo anhelo y aspiro que también causen cada uno de nosotros. Asombro, admiración, y es nada más y nada menos que acerca del amor del Señor. Pero para ello quiero que me acompañen con la lectura en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer hoy desde el versículo 1 al versículo 3. Amén. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra: miren cuál amor nos ha dado el Padre. Repito, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Hoy quiero compartir una reflexión. Hoy domingo, quiero compartir una reflexión que lleva como título, quiero que lo podamos decir todos juntos. A ver un momento para que lo digamos todos juntos. Ahí está. Mira su asombroso amor, pero lo vamos a decir toda la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mira su asombroso amor. Amén. Note que está en exclamación. Mira su asombroso amor. ¿Alguna vez has estado en una situación o en algún lugar que te impactó tanto, que fue tan maravilloso para ti, que tú dijiste cuánto quisiera que en este momento estuvieran muchos de mis seres queridos? O compartir esta alegría con tantas personas que seguramente te llega a la mente, que quisiera que todos pudieran estar contigo viendo y disfrutando ese momento. Yo creo que eso es algo que siempre pienso cuando estoy haciendo algo que me gusta o que disfruto, o cuando veo algo que me impresiona. Hace años tuve un viaje de soltero, estaba fuera del país, era en un lugar de Estados Unidos, y estaba en un lugar que quise apartarme y quedarme solo. Fue un viaje de soltero. Y me acuerdo que veía todo, y de lo que estaba viendo en ese momento, fue tanta mi impresión que incluso se me salían lágrimas, y pensaba cuánto me hubiera gustado que estuviera Fiorella, por ejemplo, aquí conmigo. En ese momento era mi novia, no estábamos casados. O, por ejemplo, mis padres, mis seres queridos. Yo quería que todos vieran ese momento. Algo que le digo frecuentemente a Fiorella, mi esposa, cuando ando solo, realmente disfruto mi soledad con el Señor. Pero si voy a hacer algo que estar, incluso una comida, por ejemplo, prefiero comer cualquier cosa. Porque decir que me voy a comer algo y comer solo no me gusta. Ya me he ido acostumbrando a hacerlo con mi esposa, con mis hijos, y disfruto más hacerlo con ellos. Y si no, al menos con alguien y compartir juntos, pero hacerlo solo ya no me gusta. Me gusta disfrutar las cosas también acompañado. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Bueno, espero que le pase. A lo mejor el esposo dice, viste, o la esposa, mi amor, eso es contigo. Para que cuando estés haciendo algo así, te recuerdes de mí y lo compartas conmigo. Pero sí, disfruto más cada momento que comparto con mi esposa o con mis hijos. Es más, frecuentamos tratar de hacer las comidas juntos como familia. Y en ese momento tratar de apagar las pantallas y hacer el esfuerzo de disfrutar como familia esos momentos. Es sumamente importante y sumamente valioso. ¿Por qué les traigo esto a nivel de reflexión? Porque así como yo le hablaba que cuando disfruto algo quiero que otras personas lo vean conmigo, creo que era exactamente lo que el apóstol Juan estaba diciendo cuando nosotros leemos ese versículo 1 del capítulo 3. Vamos a leerlo una vez más. Porque Juan comienza diciendo, miren. Y si lo lees en la Nueva Versión Internacional dice, fíjense, miren, presten atención, estén atentos, contemplen, vislumbren, observen. Cuando preparaba esta prédica, me sentí tentado a predicar todo el capítulo. En otro tiempo seguramente lo hubiera predicado completo, pero no quería cometer un error.
Y si en la prédica de hoy pareciera que estoy redundando en algo, lo hago con la sencilla razón de que anhelo que podamos tomarnos un tiempo para observar. Para ver. A veces es fácil ver algo y no detenernos. Como por ejemplo, si yo te preguntara, ¿de qué forma está vestido tu pareja hoy? ¿O de qué forma vinieron vestidos tus hijos? Y capaz algunos no se recuerdan ni se dan cuenta. O están así mirando de reojo. Y ojo, sí los vieron, ¿cierto? Pero sin percatarse de los detalles. Sin ver los detalles. Y cualquiera puede leer esto en la Biblia y pasar así como a 180 kilómetros por hora. Es decir, a toda velocidad, pero sin detenernos a observar atentamente lo que el texto dice. Y es lo que quiero que hagamos en esta mañana. Porque Juan está diciendo, miren, fíjense, observen. Qué gran amor nos ha dado el Padre. Volvamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Y sabe que ese cuál, lo que significa en griego, es qué clase o qué tipo. En otras palabras, miren con qué clase de amor, o miren qué clase de amor nos ha dado el Padre. Miren qué tipo de amor nos ha dado el Padre. Bueno, lo primero que les quiero decir, le pido a Dios que nos abra nuestros ojos para poder ver. Segundo, que empecemos a reflexionar y a meditar acerca de esta clase de amor. Y esta es una clase de amor que no es de este mundo. Esta es una clase de amor que excede todo entendimiento y conocimiento humano. Tan sencillo que como que yo pasé leyendo esto y no me percaté todo lo que el Señor me está hablando a través de esta cita. Si les soy sincero, he pasado varios días pensando en este versículo. Y me acosté anoche pensando en este versículo. Creo que soñé lo que dormí con este versículo. Y le pido a Dios en mi oración, Señor, hazme comprender profundamente esto. Porque si usted me pregunta, pastor, uno de los misterios más grandes que habla en la Biblia, yo te puedo hablar de escatología, te puedo hablar de teología de pacto, te puedo hablar de los decretos de Dios, te puedo hablar de muchas cosas que son profundas y misteriosas. Pero si algo es profundo y que muchas veces no vamos a lograr a comprender, es acerca del gran amor de Dios. Y se lo estoy diciendo no para que se escuche bonito, no. Lo estoy diciendo porque realmente anhelo todos los días seguir comprendiendo acerca de este amor. Dice, miren cuál, qué tipo, qué clase de amor nos ha dado el Padre. Bueno, esto de que nos ha dado tiene que ver, mis queridos hermanos, con dádiva, con un regalo. Coloque la mano hacia adelante, como cuando usted recibe un regalo. Bueno, este amor del cual les estoy hablando en esta mañana es de este tipo. Es algo que ni tú ni yo, ya pueden bajarlo, es algo que ni tú ni yo merecíamos algo en lo absoluto. Algo que ni tú ni yo podemos jactarnos y decir, me lo gané. Es algo que Dios nos ha dado solo
por su gracia. Quiero que veamos Efesios capítulo 2, versículo 1. Presten mucha atención. El apóstol Pablo dice, y el Señor nos dio vida, o les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Hicimos algo para que nos diera vida? No. Estábamos en una condición de muerte espiritual. Estábamos en una condición de delitos y pecados. Algo en el cual ni tú ni yo hicimos algo bueno como para decir, me merezco esto. Dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, versículo 2, y dice, en los cuales nosotros estuvimos en nuestro tiempo, cuando nosotros seguíamos las corrientes de este mundo que es conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu, el mismo espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, cuando estábamos en los deseos de la carne y cuando hacíamos nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propios pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué está diciendo Pablo? Estábamos reservados para la ira de Dios, para el juicio, lo mismo que los demás. Pero aquí viene una contracción de Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esto es algo que vale la pena, hermanos, que lo meditemos una y otra vez. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ahora, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué es lo que sucede en nosotros que hace que seamos lentos para comprender este amor? Me gustaría escucharles. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser aquello que nos hace lentos para creer en este amor de Dios? El amor del mundo. ¿Quién más dice algo? ¿Cómo? La soberbia. ¿Cómo? Los afanes, la desobediencia, la idolatría. Hace tiempo, ¿cómo? La situación en el día a día. Hace tiempo, hace como 1 año y medio, prediqué 2 temas. Eso fue una serie, pero prediqué 2 temas. Y uno de ellos se llamaba Combatiendo la incredulidad y peleando contra el orgullo. Y decía que estos son de los 2 pecados más terribles. Porque una de las cosas que nos cuesta para contemplar lo que es el amor de Dios es nuestro propio orgullo. Cuando nos basamos más en nosotros que en su amor. Si tú te hicieras esta pregunta, ¿por qué razón Dios te escogió? Y tú dijeras alguna cosa que no sea la gracia de Dios, eso es solamente orgullo. Porque no hay nada en nosotros en el cual Dios haya dicho, debido a esto es que yo te voy a salvar. Y nosotros por naturaleza pensamos con orgullo. Imagínate que hoy viene alguien y se acerca a ti y te da un gran regalo. Lo primero que por naturaleza vamos a decir es, ¿y tú por qué me das esto? Ay, ¿por qué me estás entregando esto? ¿Cuánto te debo? ¿Me vas a pedir algo? ¿Por qué? ¿Por qué razón me estás dando esto? Seguro si me lo estás dando es porque estás esperando algo de mí. Porque no me imagino que yo esté recibiendo algo de gratis.
Luchamos con eso. Luchamos con esto precisamente. Alguien dice, pastor, yo confesé mis pecados, pero me siento mal, siento que Dios no me ha perdonado. ¿Qué debo hacer? Debes arrepentirte otra vez. Pero pastor, ya lo hice. No, debes arrepentirte por orgullo. Porque todavía tú crees que tus sentimientos tienen más fuerza y poder que la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si lo confesamos, y limpiarnos de toda maldad. Si tú no lo aceptas, es porque tú crees que tus sentimientos están por encima que la palabra de Dios. Y eso es un problema de orgullo en nuestro corazón. ¿Cuántos agarran esa palabra, hermanos? Batallamos contra el orgullo. Una y otra vez. Y la segunda razón, la incredulidad. Tenemos problemas. Luchamos contra nuestra carne, que nos hace sentir que no podemos confiar en el amor de Dios. Y sobre todo tiende a suceder cuando hay heridas y cuando hay dolor. Y en ocasiones simplemente requiere de tiempo para que una persona llegue a un mayor entendimiento de la grandeza del amor de Dios. Por eso yo creo que esto es como cuando tú vas y te vas a sentar a ver un paisaje y vas a contemplarlo y a contemplarlo y a contemplarlo. Yo no sé tú, pero me pasa a mí. Yo, por ejemplo, tiendo a disfrutar de una forma diferente como otros disfrutan. Por ejemplo, a la gente le gusta ir a la playa, que haya música y ¡wow! A mí me gusta ir casi que en la semana, que no haya casi gente. Ponerme en la orilla, mirar el mar, ponerme a meditar. Alguien dirá, ¿por qué aburrido? Y es verdad, a lo mejor para muchos soy aburrido en ese sentido. Pero me gusta mirar y me gusta contemplar. Ese es mi momento de meditación y de reflexión. Creo que lo mismo deberíamos hacer con este versículo. Sentarnos y comenzar a pensar bíblicamente en qué clase de amor nos ha dado dadivosamente. ¿Quién? El Padre. Y aquí dice ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe que cualquiera lee eso y lo ve como algo normal? Lo ve como algo corriente. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por dos razones. Por la pecaminosidad de nuestra naturaleza y por ignorancia. Tú no vas a ver a Moisés hablando con Dios y refiriéndose a Dios como Padre. No vas a ver ni a Elías, ni a Eliseo, ni a Daniel, ni a Isaías, a ninguno de ellos. Ellos saben que Él es Dios, digno de ser glorificado, digno de ser reverenciado, el Dios grande y terrible, el Dios grande, fuerte y poderoso, digno de ser temido. Y cuando leemos las Escrituras y descubrimos que éramos por naturaleza hijos de ira, imagínense lo que significa el cuadro. Un Dios airado manifestando su ira. Y así va a suceder con aquellos que hoy siguen la corriente del mundo, los hijos de desobediencia que están bajo el poder del maligno. Pero uno piensa en eso, pero ahora Juan está diciendo algo
que nos debe causar asombro. Esta expresión de miren cuál amor, lo que está diciendo Juan, esto les tiene que asombrar, esto tiene que producir, ¡wow! Yo me imagino a todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento viendo esto, quedando impresionados. Porque el primero que cambió o que nos mostró esto fue el Señor Jesucristo. Cuando ustedes oren de esta manera. Esto es para los hijos de Dios. Esto no es para los hijos de desobediencia. Para los hijos de Dios. La oración del Padre Nuestro no es para toda persona. Es para los hijos de Dios. Aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A quien pueden llamar a Dios Padre Nuestro. ¿Por qué razón? Jesús lo dijo en Juan 1:12, o dice la Escritura en Juan 1:12, mejor dicho. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y le aceptaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, aquí nos está hablando este versículo de uno de los regalos más, es más, para mí es el regalo más grande que existe. Que no es solamente el regalo de la salvación, sino también el regalo de ser adoptados como hijos de Dios. Imagínense esto. El Señor pudo decir, bueno, vamos a proveer una forma de salvar a estos escogidos de la condenación y listo. Pero no solamente eso. El Señor los salva, pero también los adoptó. Y los adoptó para sí como hijos. Saber que el Dios de los cielos, que el gran Dios es mi Padre y yo soy su hijo, es algo, hermanos, que debe causar en nosotros un profundo asombro. Y en la medida que yo voy a la palabra, medito en la palabra, escudriño la palabra y encuentro el lugar de dignidad que tiene un hijo de Dios delante del Señor, la cercanía, es algo sin precedente. Vamos a leer Romanos 8:28 para que esto nos esclarezca. Romanos 8:28. Yo creo que este es uno de los versículos más conocidos y que es de esos versículos preciosos. Es más, para mí es de los versículos que más amo. Creo que la mayoría se lo sabe. Y sabemos, es más, desde el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es para los hijos, para los que aman a Dios, todas, dígalo conmigo, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Todas. Pastor, se me murió un familiar. Todas las cosas nos ayudan para bien. Se me cayó un negocio. Todas las cosas nos ayudan para bien. Tengo una situación difícil que estoy atravesando. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Pero por qué? ¿Porque ahora se me va a dar un negocio más grande? ¿O por...? Eso no lo sé yo. Eso lo sabe solo el Señor. Pero hay una razón por lo que el texto dice por qué nos ayuda para bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados por Dios.
versículo 29. Pero mira lo que dice aquí Pablo. Porque a los que él antes conoció, está hablando de la eternidad pasada. La eternidad pasada es antes de la fundación del mundo. Entonces pudiésemos hablar en cuanto a la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, eternidad presente, la era en la cual vivimos, y el siglo venidero, la eternidad futura. Esa es toda la eternidad pasada. Y dice, porque a los que antes conoció, en esa eternidad pasada, que amó, también los predestinó. Y eso evoca lo que decía Isaías, nos amó con un amor eterno. Ese fue el calificativo que le colocó, eterno. De esa manera nos amó Dios. Y dice, y a estos también los predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen hechos, o sea, ya va, ¿para qué Dios me predestinó? Bueno, la respuesta la da el mismo texto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes? Esto es algo que debemos meditar. Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ya vamos a continuar en este texto, pero vamos a leer también Efesios 1:4. Mira lo que Pablo dice en Efesios 1:4. Lo mismo. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón Dios me escogió? Aquí dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ok, sigamos leyendo. En amor, su gran amor. Mira cuán grande amor. Habiéndonos predestinado. ¿Para qué el Señor me predestinó? Ahí está la frase. Para ser adoptados hijos suyos. Y mediante nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto debe causar en nosotros una gran admiración, un gran asombro. Saber que yo estoy aquí hoy, pero que ya Dios me había escogido desde antes de la fundación de este mundo, para que yo fuese su hijo. Me adoptó para que yo fuese y viviera sin mancha delante de Él. Me escogió. Y no solamente eso, sino que además me dio su espíritu. El espíritu de Dios que Él otorga a sus hijos. Porque por medio del Señor somos participantes de su naturaleza divina. El mismo espíritu que moró en el Señor Jesucristo, cuando dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido. Su Espíritu Santo ahora mora en mí. Y nosotros fuimos adoptados, como dice Romanos 8, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Tenemos un Padre, somos sus hijos y nos ha hecho copartícipe de su naturaleza divina. Eso es algo que debe producir asombro y que debe producir en nosotros un gozo que realmente es inexplicable, hermanos. Creo que esto es algo maravilloso. Dice que fuimos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Alguna razón? Ahí dice, según el puro afecto de su voluntad.
¿Cuántos se alegran en el Señor por eso? Vamos de nuevo, gloria a Dios. Vamos de nuevo a Romanos 8:29, donde nos quedamos hace un momento. Y preste atención, versículo 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pregunta es esta: ¿por qué todas las cosas nos ayudan a bien? Porque el Señor está diciendo que podemos decir que todo nos ayuda para bien y que por la misma razón por la cual nos conoció y nos predestinó es para que seamos conforme al Hijo, conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las cosas que un día marcaron mi vida, los momentos más tristes, más dolorosos, más fuertes, los momentos donde yo dije, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Fueron esos momentos los que el Señor más ha utilizado para que yo pueda crecer en mi carácter conforme a la imagen del Hijo. Cada cosa que nos sucede, hermanos, está dentro de la providencia divina. No cae un pajarillo al suelo, dice la Escritura, sino por la voluntad del Padre. Es decir, ¿dónde yo puedo conseguirme un versículo similar en el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas de José? Que fue vendido por sus hermanos, que le hicieron una trampa en Egipto y terminó en la cárcel, que interpretó los sueños del panadero y del copero y se cumplió tal como él dijo y se olvidaron de él, pero que a su debido tiempo él sale, interpreta el sueño de Faraón, lo colocan como el principal dirigente de Egipto luego de Faraón, quien estaba a cargo de todo. Y luego, años posterior, todo dentro de la providencia divina, se reencuentra con sus hermanos. Porque hubo hambre en la tierra donde estaba y vinieron a Egipto. Todo eso estaba ¿dónde? Dentro de la providencia divina. Lo que había dicho José, el sol, la luna y las estrellas inclinadas a él, ahora se estaba cumpliendo. El gobernante y sus hermanos venían a él implorando ayuda para poder vivir. Miren la escena. Dice que José, después que salió de eso, lloraba de dolor por sus hermanos. Luego José le da ciertas instrucciones. Y cuando finalmente se les revela y le dice, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron. Pero todo eso que ustedes tramaron, miren cómo Dios la ha convertido para bien, para preservación de su pueblo. ¿Qué estaba diciendo José? Aunque ustedes hicieron todo eso, déjenme decirles algo. Todo eso es para la gloria de Dios, porque era necesario todo esto para que se cumplan los propósitos eternos del Señor. Y es necesario que estemos aquí, porque ese es el plan de Dios. Y efectivamente era necesario que estuvieran ese tiempo en Egipto. Esos 400 años que estuvo Israel allí creciendo.
porque era necesario que ellos se desarrollaran. Ellos entraron como familia, pero salieron de Egipto como un pueblo grande, como una nación. Dios los guardó allí, los preservó allí y cumplió su gran propósito. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya, hermanos. Ahora, dice, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon. Spurgeon dice, parafraseando el pasaje de Primera de Juan. Oigan, dice, ustedes, pobre gente que me aman, ustedes, pobres enfermos, ustedes desconocidos, lo he publicado delante del cielo y de la tierra y he dado a conocer a los ángeles que ustedes son mis hijos y yo no me avergüenzo de ustedes. Me glorío en el hecho que les he tomado como mis hijos y como mis hijas. Y aquí dice, versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe? El Señor no se avergüenza de ser nuestro hermano mayor. Así lo dice, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Vamos a ver otro texto, 2 de Corintios 6:18. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas. ¿Dice quién? El Todopoderoso. ¿Cuántos dicen, Señor Todopoderoso, tú eres mi Padre? Gloria a Dios. Volvamos a Romanos 8, versículo 30 ahora. Vámonos al 30. Entonces dice, a los que conoció en la eternidad pasada, también a estos los predestinó. Y a estos que predestinó, dice, a estos los involucra, los encierra, los asegura, también los llamó. ¿Qué quiere decir eso? Dios, a quien predestina, llama. Hay un llamado general. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Es como una puerta. Vamos a imaginarnos una puerta. Y en esa puerta hay un cartel que dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Pasó el primero. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Ay, qué bueno, porque yo sí que necesito descansar. Un día de esto me meto y sigue de largo. ¿Cómo dijo? Un día de esto, entro y siguió. Pasa otro y dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados. Ah, eso es para gente floja. Y sigue y pasa de largo. Pero pasa un tercero. Ojo, había un llamado para todos. El primero pasó de largo, lo ignoró, lo leyó, sí. Recibió el llamado, sí, pero siguió. El segundo lo vio, sí. Recibió el llamado, sí, pero también pasó de largo. Pero la Biblia nos habla de un llamado eficaz, una gracia irresistible. Que cuando pasó el tercero y leyó, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar, este dijo,
¿cuánto necesito de este descanso? E inmediatamente entró y traspasó esa puerta. Pero una vez que traspasa la puerta, mira del otro lado de la puerta y dice, Juan 6:44, porque nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajera. En otras palabras, él comprendió que había entrado porque indefectiblemente Dios mismo le había llamado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Y esto es un misterio grandísimo. ¿Dios es soberano? Sí. ¿El hombre es responsable? Sí. Y estas dos es un gran misterio. Pero Dios sigue siendo soberano y el hombre sigue siendo responsable. Entonces dice, a estos los involucra, los llamó y a estos también los justificó, los salvó. Pero no solamente los justificó, dice, a estos también los glorificó. ¿Y qué quiere decir esto? Volvamos a Primera de Juan, capítulo 3, y ya lo voy a explicar. Esto se conoce como la cadena de oro, lo que leímos en Romanos 8:30. O en latín se llama el ordo saluti, el orden de la salvación. Pero aquí dice algo para pasar al versículo 2, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Sabe qué nos está diciendo Juan? Que ni tú ni yo pertenecemos a este mundo. Quiero que mires a la persona que tienes cerca y se lo recuerde. Dile, nosotros no somos de este mundo. A él, porque no le conocieron a él. ¿Y por qué no le conocieron a él? ¿Sabe qué gritaron contra él? Crucifíquenle. 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 Y si con él lo hicieron, ¿cuánto más también nos lo van a hacer a nosotros? El siervo no es mayor que su maestro. O sea, el Señor lo hicieron, también lo van a hacer con nosotros. Creo que es un error grandísimo cuando queremos acoplarnos demasiado con el mundo. O queremos empatizar demasiado con el mundo, como para conectarnos con el mundo. El mundo los aborrece. Lo aborrecieron a él y nos aborrecen a nosotros. No somos de este mundo. Y es algo que debemos recordarnos una y otra vez. ¿Para qué hago cada cosa? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Para impresionar a la gente de este mundo? ¿O para agradar a mi Padre? Porque mira lo que dice el versículo 2. Amados, sepan que ahora somos hijos de Dios. Pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo es eso? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es eso? Bueno, en teología se llama el ya y todavía no. Sí, así como lo escuchaste. Ya y todavía no. ¿Cómo es eso de ya y todavía no? Bueno, número uno, somos hijos de Dios. Esa es mi posición, esa es mi identidad. Soy hijo del Señor. Pero el Señor está diciendo, aunque hoy estás aquí y ya eres hijo de Dios, todavía no se ha manifestado lo que vas a hacer. En otras palabras, tienes que esperar un tiempo a un día donde sí serás manifestado lo que eres. Este es el todavía no, y aquí es el que soy ahora, pero todavía no he llegado allá. Me toca esperar. Pero ¿esperar cómo?
¿Será que es esperar como cuando uno va al odontólogo? Hubo un tiempo donde usé frenillos y me formaba mucho las veces que tenía que esperar al odontólogo. A veces te dicen, tienes que llegar a las 10 de la mañana. Entonces uno dice, bueno, llego a las 9:30 y se supone que a las 10 de la mañana paso. Pero resulta que el odontólogo tenía que ver el primer paciente a las 7:30, me iba a atender a las 9 y terminó llegando a las 9:30. Entonces tenía que empezar con el de las 7. Uno cuando está así, uno se levanta, mira el reloj, camina. Después, bueno, me ponía, agarraba el teléfono, texteaba, mandaba mensajes, qué sé yo. Trataba de hacer algo productivo. Terminaba, me ponía a hacer otra cosa. Pero llegaba un momento donde, aunque podía hacer muchas cosas, ya no tenía más nada que hacer. Pero casi siempre en esos lugares de espera hay una mesita. ¿Y qué hay en la mesita? Una revista. Entonces uno trata de ver cuál es la revista que va conmigo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a agarrar una sea de carros, a ver primero a ver o de casa, a ver si hay algo que uno se entretiene. Pero después que ya las has visto y sigue pasando el tiempo y todavía no llega tu turno, como que la última que yo miro sería la de recetas de comida. Porque no soy de los que me guste mucho cocinar. Pero ya cuando no queda otra opción está bien. ¿Cómo aprender 7 maneras de hacer una sopa de pollo? Si he llegado a ese extremo, es porque realmente esperé demasiado, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque la espera del Señor no es ese tipo de espera. Como que espero, a ver qué pasa. No. La esperanza en el Señor no es pasiva. La esperanza en el Señor es activa. ¿Qué significa que es activa? Es una esperanza donde estoy aferrado a promesas. Es una esperanza donde estoy aferrado a lo que viene, pero estoy trabajando en aquello que estoy esperando. Y eso es lo que dice este texto. Porque dice, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mira lo que dice Paul Tripp, uno de mis predicadores favoritos. Dice lo siguiente acerca de esto. Esperar es tu llamado. Esperar es tu bendición. Cada uno de los hijos de Dios ha sido escogido para esperar. Porque cada uno de los hijos de Dios vive entre el ya y el todavía no. Este mundo ya ha sido corrompido, pero todavía no ha sido renovado. Jesús ya vino, pero todavía no ha regresado para llevarte a casa con Él para siempre. Tu pecado ya ha sido perdonado, pero todavía no ha sido liberado de Él por completo. Jesús ya reina, pero todavía no se ha completado su reino. El pecado ya ha sido derrotado, pero todavía no ha sido destruido por completo. El Espíritu Santo ya mora en ti, pero todavía no ha terminado la obra de transformarte a la imagen de Jesucristo. Dios ya te ha dado su palabra, pero todavía no te ha transformado por completo. Ya has recibido la gracia, pero esa gracia todavía no termina su obra. Verás, todos somos llamados a esperar, porque todos vivimos justo en medio de la gran historia de redención de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Maravilloso. Ya tú hoy estás disfrutando de muchas promesas del Señor. Pero muchas de esas promesas no se han completado todavía. No se han perfeccionado por completo.
Pero hay una promesa preciosa que dice que quien comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Aleluya, hermanos. Ahora, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué significa que será manifestado? Bueno, un día, nuestro Señor Jesucristo, que fue ascendido entre las nubes, regresará. Y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a recibir un nuevo cuerpo. Un cuerpo manifestado también en gloria. El mundo en este momento no nota la diferencia en nosotros, hasta nos desprecian. Pero llegará un día cuando todo ojo le verá, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese, nosotros también seremos manifestados en gloria con nuestro Señor. El mundo no los conoce, hermano, pero llegará el día donde seremos conocidos, porque seremos transformados y le veremos tal como Él es. La vida cristiana es un proceso de transformación continuo, donde cada día estamos siendo perfeccionados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y culmina Juan, o la unidad de pensamiento, con el versículo 3, de todas formas esto lo continuaremos el próximo domingo, y dice Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza que les estoy diciendo, se purifica a sí mismo, así como Él mismo es puro. Esta esperanza me está purificando en este momento, me está santificando. Esto es una marca para un hijo de Dios. Una marca de un hijo de Dios es que cada día se está purificando, porque camina en base a una esperanza, lo que el Señor le tiene reservado para él. Te quiero hacer una pregunta ya para ir concluyendo. Imagínate que existe el crimen perfecto. ¿Sabes? El crimen perfecto. Ese crimen que nadie jamás te va a descubrir. Ese crimen que puedes hacer lo que quieras y jamás sufrirías las consecuencias. Puede ser una gran estafa, puede ser una gran infidelidad, no sé cuál sea, pero imagínate que la tienes y tú dices, nadie me va a descubrir, nadie te va a descubrir. Puede serle infiel a tu pareja y nadie jamás te lo va a descubrir. Puede que sea el robo del siglo y nadie jamás te lo va a descubrir, ni con el mayor cuerpo de inteligencia del mundo. La pregunta sería, ¿lo harías? ¿Lo harías? Hay muchas personas que pueden estar en una congregación y pueden estar viviendo una doble vida. Y por un lado parece que son cristianos, pero por otro lado viven en una práctica continua del pecado sin confesarlo y sin un verdadero arrepentimiento. Y viven como que si nadie lo supiera o nadie se da cuenta. Se los estoy diciendo con mucha seriedad. Hay casos que he atendido de consejerías de hombres que dicen que son pastores, tienen una iglesia y viven con un amante.
Y uno ve todo eso y uno dice, justos son los juicios de Dios. Todo, hermano, es por gracia. Dios no puede ser burlado. No sé a qué viven, no sé a quién quieren engañar. Pero piensa en eso. Estoy hablando algo que es real. Y encubren el tema de los hijos también. Y también es delicado cuando un pastor le encubre su pecado a sus hijos. Porque quieren guardar una fachada, una posición. Esto es terrible. Y dicen, esto tiene que guardarse en secreto. Como que si fuera el crimen perfecto. Una de las marcas de un verdadero cristiano es que camine en la luz. Porque Dios es luz. Pero muchos dicen, no, no importa. Mientras no sea descubierto. Esa es una marca de que no es un hijo de Dios. Porque el que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Y vamos a estudiar qué es eso de práctica. ¿Qué significa? Pero piensa en esto. ¿Por qué razón yo me pararía, así nadie me descubra? ¿Por qué yo me pararía y diría, no, no al pecado, no a vivir de esa manera? Porque yo sé que aun si nadie me está viendo, sé que Dios me está viendo. Y sé que a Él es a quien yo al final de cuentas le voy a rendir mis cuentas. Y que yo quiero caminar todos los días porque estoy añorando mi esperanza. Escuchen esto, cuando una iglesia deja de predicar la esperanza, el regreso de Cristo, nuestra manifestación en gloria, la pregunta es, ¿en dónde entonces están poniendo la mirada? Entonces acostumbramos a, hoy Dios te va a resolver tu problema. Esto es momentáneo. La Biblia dice que todos los sufrimientos y padecimientos de este siglo no se comparan con la gloria venidera que Dios tiene reservada para nosotros, los hijos de Dios. Hermanos, yo anhelo eso. Hacia allá debemos tener puesta nuestra mirada. Y esa esperanza nos purifica. Por esa esperanza yo le puedo decir al pecado no. Porque hay algo más grande que me espera. No. Porque tengo una herencia que no quiero negociar. Es una herencia que me pertenece. Pero con la maravillosa promesa de que somos sus hijos, de que Él nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Y alguien que verdaderamente es hijo de Dios va a crecer en purificación y en santificación, porque va a tener esta esperanza. Dios mismo se lo hará saber. Dios mismo lo confrontará. Dios mismo se lo mostrará. Dios hará situación tras situación para hacerlo entender. Y si no, pregúntale a Jonás. Todo lo que Jonás quería hacer y cómo Dios se lo enseñó. Y terminó el capítulo 3. Jonás hizo lo que tenía que hacer.
Pero hay un capítulo 4 y donde Dios le muestra con una calabacera lo que estaba haciendo con él. No importa tu corazón. Si tuviste compasión por esto, ¿cuánto más yo no voy a tener compasión? Haciéndonos entender nuestro propósito y el cumplimiento de su voluntad. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí también como parte de ese maravilloso plan de Dios. Espero que sea de los que vieron la puerta y pasaron de largo, no. De aquellos que cuando vieron la puerta decidieron entrar. Y podrá decir, Señor, gracias, porque tú fuiste quien me trajiste. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos a estar de pie. ¡Aleluya! Yo tengo un ancla, ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.